Hola a todos, mi nombre es Alexa Joana Vázquez Vega y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de protoncogenes, oncogenes y oncoproteínas. Comenzamos. Bueno, primeramente, ¿qué son los protoncogenes? Los protoncogenes van a participar en las vías de señalización que van a impulsar la proliferación celular. Así que estos protoncogenes van a favorecer el crecimiento codificando factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transductores de la señal, factores de transcripción o componentes del ciclo celular. Estos genes van a estar incluidos en el genoma humano que van a regular el crecimiento y diferenciación celular y sus proteínas se van a expresar en diferentes momentos del ciclo celular, los cuales van a ser imprescindibles para su regulación. Los productos de los protoncogenes van a poder localizarse en la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo celular, y determinados cambios estructurales o funcionales de los protoncogenes, como por ejemplo alguna mutación o una mala expresión del mismo, van a contribuir a la malignización de la estirpe celular, convirtiéndolos ahora sí en oncogenes. Y ahora, ¿qué es un oncogen? Los oncogenes van a codificar generalmente oncoproteínas que van a cumplir funciones similares a las de los genes normales, con la diferencia de que los oncogenes son constitucionalmente activos. Las oncoproteínas favorecedoras del crecimiento van a dotar a las células de autosuficiencia para crecer. Estos fueron descubiertos a partir del retrovirus en animales, los cuales son responsables de cáncer, además de muchas más enfermedades en estos mismos, y posteriormente se hizo evidente que los genomas de los eucariotas contenían genes que podían causar el mismo resultado. Ahora, hablando sobre la historia de estos oncogenes, en 1911 Francis Peyton Rose descubrió el virus del sarcoma de Rose que produce sarcomas en pollos. Se encontró que el oncogen implicado de este sarcoma era el SRC, que es el oncogen vírico responsable de la transformación de las células infectadas, y más tarde se descubrió que estos procedían del genoma de células normales, lo cual dio entrada a protoncogenes. Lo que hizo fue descubrir la transducción retroviral. En 1981, Weinberg descubrió que había un oncogen homólogo al elemento que producía la transformación maligna en el ADN humano, y este gen se le llamó el gen RAS, el cual fue mencionado en 1960 ya que producía sarcomas en ratas. Por lo tanto, los genes de células normales que están implicados en la proliferación celular están relacionados con genes de retrovirus animales que inducen a tumores. Estos solo precisan estar mutados en un alelo para que se produzca la sobreexpresión de una proteína dada y éste ejerza su acción promotora. El paso o la activación de protoncogen a oncogen se va a poder producir por diferentes mecanismos. Uno de ellos va a ser la translocación cromosómica, en el cual una parte del cromosoma se liga a otro y esto va a ser el resultado de un híbrido de cromosoma. Otro de los puntos es la mutación puntual o mutaciones puntuales, las cuales son muy vistas, y esta va a ser una sustitución de un par de bases por otro par en una secuencia de DNA, por ejemplo el cambiar el GC por el AT. También está la amplificación, en la cual las células eucariotas están formadas por un genoma diploide y pues se tienen dos copias de cada gen, pero en determinadas circunstancias una de las copias va a multiplicarse más veces de lo normal, aumentando su tasa de expresión y dando lugar a la amplificación del gen. Por último tenemos también la mutagénesis por inserción, la cual va a ser producida por una inserción del ADN del virus en el genoma del huésped. Utilizando como ejemplo los receptores tirosinquinasa, en esto su señalización va a ser compleja y van a disponer de puntos fundamentales de ramificación y nudos de señalización. Estos van a ser responsables de añadir grupos fosfato a otras proteínas para apagarlas y van a ser similares al gen CRS, el cual es un tirosinquinasa no asociado a receptores. Por ejemplo, vamos a tener el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entre otros. La selección darwiniana va a escoger los factores con mayor impacto sobre el fenotipo maligno y basándose en esta lógica, el transductor de señales RAS que va a operar estos receptores y dos ramas de señalización situadas detrás del RAS que van a ser la vía de proteína-sinasos activada por mitógenos y la vía de fosfatidilinositol 3-sinasa van a revestir especial importancia en el crecimiento de células cancerosas. La mayoría de los cánceres humanos van a tener defectos moleculares de uno o más componentes de estas vías. Hablando sobre los factores de crecimiento, la mayoría de estos van a ser sintetizados por un único tipo celular y van a actuar sobre la célula vecina estimulando la proliferación con su acción parácrina. Sin embargo, ciertas células cancerosas van a adquirir esta capacidad para sintetizar factores de crecimiento, creando un bucle autócrino. Por ejemplo, tenemos los tumores cerebrales denominados glioblastomas, que van a expresar factor de crecimiento derivado de plaquetas y su receptor relacionado.
así como otro ejemplo que serían los sarcomas, que van a sobreexpresar factor de crecimiento transformante alfa y su receptor relacionado, y al igual que el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Cuando un tumor presenta un bucle autócrino como elemento patógeno importante, el propio gen del factor de crecimiento no suele encontrarse alterado ni mutado. Es más habitual que las señales traducidas por otras oncoproteínas determinen la sobreexpresión y una hipersecreción de factores de crecimiento, iniciando y amplificando así el circuito autócrino. Entre los receptores de los factores de crecimiento vamos a hablar de uno que es muy importante dentro del área de la oncología, que va a ser el receptor tirosinquinasa. Estas van a ser proteínas transmembrana con un dominio extracelular de unión al ligando y un dominio citoplasmático de tipo tirosinquinasa. En condiciones normales, esta actividad del receptor va a estar activada de forma pasajera por la unión de un factor de crecimiento específico al dominio extracelular, llevándolo a un estado dimérico activo. Al estar activado, el receptor va a autofosforilar residuos de tirosina de su propia cola y estos residuos modificados van a ayudar como lugares para el reclutamiento de una serie de moléculas señalizadoras, entre las cuales vamos a tener el RAS y también el fosfatidilinositol 3-inasa. Las versiones oncógenas de estos receptores se van a asociar a mutaciones que van a conferir actividad tirosinquinasa constitucional independiente del factor de crecimiento. En definitiva, los receptores mutantes van a suministrar señales mitógenas continuas a la célula, incluso en ausencia del factor de crecimiento en el medio. Los receptores de tirosinquinasa se pueden activar de forma constitucional en el tumor por diversos mecanismos mutacionales puntuales, reordenamientos génicos y amplificaciones génicas. Algunos ejemplos destacados con relevancia clínica van a ser el ERBB1, que va a codificar el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y este va a sufrir mutaciones puntuales en algunos cánceres. En un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón se van a observar mutaciones en estos mismos y también van a determinar una activación constitucional de tirosinquinasa en el factor de crecimiento epidérmico. También tenemos el ERBB2, que va a codificar otra familia de receptores tirosinquinasa, que van a ser el HR2. Y este gen va a amplificarse en determinados carcinomas de mama con la consiguiente sobreexpresión del receptor HR2 y la actividad constitucional de la tirosinquinasa. Por último, tenemos el ejemplo de los reordenamientos génicos, los cuales van a activar otros receptores tirosinquinasa como la tirosinquinasa ALK. La deleción del cromosoma 5 va a fusionar parte del gen ALK con parte de otro gen llamado EML4 en un subgrupo de adenocarcinomas pulmonares. Y este gen, EML4-ALK, va a poseer actividad constitucional tirosinquinasa. Los tumores de los enfermos tratados van a adquirir mutaciones activadoras de algunas otras moléculas señalizadoras, casi siempre otra tirosinquinasa, y estos van a esquivar efectos del fármaco generando resistencia al tratamiento dirigido. Los cánceres de pulmón que ofrecen, por ejemplo, resistencia a inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidérmico suelen tener amplificación del gen MET, que codifica otro receptor tirosinquinasa. Esta experiencia pone de relieve la presencia de subclones resistentes a tratamientos dirigidos dentro de una población genéticamente heterogénea de células tumorales. Como ya se dijo anteriormente, la activación del receptor tirosinquinasa va a estimular la RAS y dos ramas señalizadoras posteriores, la cascada MAP y la vía de la fosfatidilinositol 3-inasa AKT. Estos algunas veces se ven afectados por mutaciones con ganancia de la función de diferentes tipos de cáncer. Cuando un tumor tiene mutaciones de RAS, casi nunca se observan mutaciones activadoras de receptores tirosinquinasa, por lo menos dentro del clon tumoral dominante, lo que quiere decir que la RAS activada de estos tumores va a reemplazar por completo la actividad tirosinquinasa. Los adenomas pulmonares encajan en subtipos moleculares que se excluyen de forma recíproca y se asocian a mutaciones RAS o diversos genes tirosinquinasa, información que es importante al aplicar tratamientos dirigidos para este tipo de cánceres. Hablando específicamente sobre mutaciones RAS, estas van a ser mutaciones puntuales de genes de esta familia que van a constituir una anomalía muy común dentro de los protoncogenes de los tumores humanos. Los genes RAS conocidos en la especie humana van a ser el H, el K y el NRAS, y estos se descubrieron, como ya dijimos anteriormente, en retrovirus transformantes. Del 15 al 20% de los tumores humanos van a expresar proteínas RAS y un 90% de los adenocarcinomas pancreáticos y colangiocarcinomas contienen una mutación puntual de RAS, al igual que la mitad de los cánceres de colon, endometrio y tiroides.
Y un 30% de adenocarcinomas de pulmón y leucemias mieloides también contienen este tipo de mutaciones RAS. Y bueno, tenemos que recordar que las proteínas RAS van a ser miembros de una familia de pequeñas proteínas G asociadas a la membrana que se van a unir a nucleótidos de guanosina, como ocurre con las proteínas G trimoleculares más grandes. La activación de la RAS va a ser transitoria, puesto que la RAS posee actividad GTPasa intrínseca y esta pues va a estar acelerada por proteínas activadoras de la GTPasa, las cuales se van a unir a la RAS activa y van a aumentar su actividad más de 1000 veces, terminando así la transducción de la señal. Así que en definitiva, las GTPasas impiden una actividad descontrolada de la RAS. Se han identificado al igual mutaciones puntuales de RAS en células cancerosas que van a reducir notablemente la actividad GTPasa de las proteínas RAS, y esto va a generar que las formas mutadas queden atrapadas en la forma activa unida al GTP y que la célula reciba constantemente señales para crecer. Las mutaciones incapacitantes de la neurofibromina 1, una GTPasa codificada por el gen NF1, se van a asociar al síndrome canceroso hereditario de la neurofibromatosis familiar de tipo 1. Por lo tanto, el NF1 es un ejemplo de gen supresor tumoral que actúa mediante la regulación negativa de la señalización RAS. La proteína RAS mutante se va a encontrar siempre, por lo tanto, en su forma activada, lo que significa que el GTP va a estar unido, independientemente de si las señales llegan a través de los receptores normales. Esto va a tener como resultado un crecimiento desregulado asociado con 30 o 50% de los carcinomas de pulmón y colon y con más de un 90% de los carcinomas pancreáticos. Hablando sobre las mutaciones de BRAF, un miembro de la familia RAF, se han detectado casi en la totalidad de las leucemias células peludas, más del 60% de melanomas, el 80% de los neumos benignos, entre ellas carcinomas de colon y tumores de células dendríticas. La BRAF es una proteína sinasa de serina-treonina situada en el vértice de una cascada de otras sinasas serina-treonina de la familia de MAPK. Las mutaciones de otros miembros de la familia MAPK situadas distales a BRAF ocurren pocas veces en el cáncer, es decir, solo las mutaciones que afectan estos factores cerca del vértice de la cascada RASC-MAPK generan señales relevantes favorecedoras del crecimiento en la mayoría de los tipos celulares. Las mutaciones de la familia de proteínas fosfatidilinositol 3 sinasa resultan ser muy comunes en los determinados cánceres. La fosfatidilinositol 3 sinasa es un heterodímero compuesto por subunidad reguladora y una subunidad catalítica, de la que se conocen varias isoformas tisulares específicas. En condiciones normales, la fosfatidilinositol 3 sinasa es reclutada por la activación de receptores tirosina sinasa a complejos de proteínas señalizadoras asociadas a la membrana citoplasmática. Aquí activa una cascada de sinasas serina-treonina, incluida la AKT, esencial. Las proteínas RAS mutan con tanta frecuencia en los cánceres humanos que se ha invertido mucho esfuerzo para elaborar tratamientos dirigidos y específicos contra esas proteínas. Por desgracia, ninguna de las estrategias diseñadas selectivamente contra RAS ha obtenido éxito. Esto debido en parte a su forma de señalización que la convierte en una proteína difícil de inhibir con fármacos. En cambio, el tratamiento con inhibidores de BRAF en pacientes con melanomas avanzados que albergan mutaciones activadoras de BRAF han arrojado respuestas clínicas llamativas. Este va a ser exclusivo de los tumores con mutaciones BRAF, como ya habíamos dicho anteriormente, y este fenómeno es denominado adición oncógena. Esto subraya la necesidad del análisis molecular para guiar el tratamiento idóneo. Se han elaborado asimismo fármacos que inhiben diversas formas de fosfatidilinositol 3 sinasa y se están ensayando actualmente en la clínica. Hablando sobre las alteraciones de la tirosina quinasa no asociadas a receptores, podemos decir que estas van a estar ubicadas normalmente en el citoplasma o el núcleo, y esas mutaciones van a adoptar la forma de translocaciones o reordenamientos cromosómicos que van a generar genes de fusión. Estos genes van a codificar tirosina quinasas con actividad constitucional. La mayoría de estas oncoproteínas va a activar también las mismas vías señalizadoras que los receptores tirosina quinasa. Un ejemplo de algunas enfermedades podría ser la leucemia mieloide crónica y en algunas leucemias linfoblásticas agudas. El gen de ABL se va a translocar desde su localización habitual en el cromosoma 9 hasta el cromosoma 22, donde se va a fusionar con el gen BCR. La contribución más importante del elemento BCR es que fomenta la autoasociación de BCR-ABL, que parece suficiente para desencadenar la actividad tirosina quinasa del ABL. Se trata de un mecanismo recurrente en el cáncer, dado que numerosas tirosina quinasas oncógenas diferentes están compuestas por proteínas de fusión en las que el elemento
no tirosinquinasa promueve la autoasociación. La presencia de un gen de fusión BCR-ABL define la leucemia mieloide crónica y debe constituir el acontecimiento iniciador de la enfermedad. La señalización BCR-ABL se puede considerar como un puntal, alrededor del cual se constituye una estructura oncógena compleja. Si ese puntal se elimina inhibiendo la sinasa BCR-ABL, toda la estructura se colapsa. Por desgracia, el tratamiento de esta adicción con inhibidores de BCR-ABL no produce la curación. Esto es porque se pueden encontrar células madres de esta enfermedad que alberguen el gen de la fusión BCR-ABL, al parecer porque no necesita ninguna señal BCR-ABL para sobrevivir. El tratamiento con inhibidores de BCR-ABL debe mantenerse de forma indefinida debido a que si no se siguiera el tratamiento, las células madre malignas proliferarían generando una descendencia y reaparecería la leucemia florida. La TC-JAK2 no asociada a receptores constituye un ejemplo del tipo de mutación que son activados por mutaciones puntuales. Estos anulan la función de dominios reguladores negativos. La JAK2 interviene en las vías señalizadoras JAK-STAT, que traduce las señales mitógenas del factor de crecimiento y de los receptores citocínicos, que carecen de actividad tirosinquinasa. Algunos síndromes mieloproliferativos, en particular la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria, se asocian de manera especial a mutaciones puntuales, activadoras de JAK2, que alivian la dependencia normal de los progenitores hematopoyéticos con relación a factores de crecimiento, como la eritropoyetina. Esto ha permitido el desarrollo clínico de inhibidores JAK2 para tratar los síndromes mieloproliferativos y ha alentado la búsqueda de mutaciones activadoras de otras tirosinquinasas no asociadas a receptores en multitud de cánceres humanos. En los factores de transcripción, todas estas vías de transducción de señales van a convergir en el núcleo, donde se va a activar la expresión de genes diana que orquestan el avance ordenado de la célula por el ciclo mitótico. Una consecuencia de las mutaciones de factores de transcripción es la autonomía en el crecimiento. Los factores de transcripción de este grupo abarcan los productos de los protoncogenes MYC, MYB, JUN, FOS y REL. El que más participa en los tumores humanos es el MYC. El protoncogen MYC es expresado prácticamente por todas las células eucariotas y pertenece a los genes de respuesta precoz inmediata, que son inducidos de forma rápida y pasajera por la señalización Ras-MAPK, después de la estimulación de las células quiescentes por factores de crecimiento. En condiciones normales, las concentraciones de la proteína MYC se encuentran reguladas a través de la transcripción, traducción y estabilidad de la proteína. Ciertos polimorfismos de un solo nucleótido, íntimamente asociados a un riesgo alto de cáncer, como el carcinoma de próstata y ovario, se sitúan en una amplia región carente de genes reconocibles y cercana al gen MYC del cromosoma 8. El mayor riesgo de cánceres se asocia a las variantes que generan una mayor expresión del ARN de MYC en respuesta a determinadas señales inductoras del crecimiento. Podemos observar la translocación en el cromosoma 8 del oncogen MYC y el cromosoma 14 del linfoma de Burkitt. Se ha comprobado que MYC posee actividades diversas, algunas de las cuales contribuyen no solo a desregular el crecimiento celular, sino también a otros rasgos característicos del cáncer. Una de ellas sería que el MYC activa la expresión de muchos genes que contribuyen al crecimiento celular. En ciertos contextos, MYC regula al alza la sobreexpresión de la telomerasa, la cual contribuye a la capacidad de replicación interminable de las células cancerosas. Y por último, también tenemos que la MYC es uno de los numerosos factores de transcripción que actúan de forma conjunta para reprogramar las células somáticas hacia las células madre pluripotentes. La familia de los oncogenes MYC tiene 3 genes bien definidos, C, N y L-MYC. El gen C-MYC es el más estudiado. Este codifica una fosfoproteína nuclear que tiene mucha afinidad por el ADN y la cromatina. Su papel está ligado por la presencia de translocaciones cromosómicas, inserciones provirales o amplificaciones génicas que lo implican en una gran variedad de tumores. El gen N-MYC se asocia con un papel en la génesis y progresión de tumores. El gen L-MYC se cree que codifica para una proteína nuclear con afinidad por el ADN, además de poseer una potencia transformador comparable al gen C y N. Por ejemplo, tenemos la amplificación del gen C-MYC que se ha observado en carcinomas de pulmón de células pequeñas y en líneas de leucemia. Varios estudios han demostrado que MYC participa en la regulación de distintas enzimas metabólicas como la timidina quinasa y lactato deshidrogenasa.
También regula el metabolismo de forma indirecta a través de microARN. Por tanto, MYC está implicado en la regulación de la producción de energía y de los niveles de ROS. La progresión de la célula a través del ciclo está orquestada por sinasas dependientes de ciclinas, así denominadas por la naturaleza cíclica de su producción y degradación. Los complejos CDK-ciclina fosforilan proteínas diana cruciales que conducen a las células a través del ciclo celular. Así como las ciclinas excitan la CDK, los inhibidores de CDK, de los que se conocen muchos, van a silenciarlas y ejercer un control negativo sobre el ciclo celular. Así, el gen que codifica la ciclina D1 se encuentra amplificado en varios cánceres, como el de mama, de vejiga, de pulmón y de esófago. Niveles tan elevados de esta proteína contribuyen a la entrada incontrolada a la fase S. Existen dos puntos principales de regulación del ciclo celular, uno en la transición G1S y otro en la transición G2M. Cada uno de ellos está rigurosamente regulado por el equilibrio entre factores que fomentan el crecimiento y los que lo suprimen, así como sensores del daño de ADN. Si se activan, estos sensores del daño del ADN transmiten señales que detienen la progresión del ciclo celular y si no, no se puede reparar el daño celular, lo que iniciaría la apoptosis. Los efectos del producto de regulación G1S son más importantes en el cáncer, puesto que determinan un crecimiento sin una regulación adecuada, como un fenotipo mutador, los cuales facilitan la aparición y progresión del cáncer. Las principales mutaciones asociadas al cáncer que afectan al punto de regulación G1S se agrupan a grandes rasgos en dos categorías. La primera serían las mutaciones con ganancia de la función de los genes de ciclina D y CD4, los cuales son oncogenes que fomentan la progresión de G1S. En estos van a existir 3 genes de ciclina D, D1, D2 y D3. A menudo, estos van a experimentar una regulación anómala por mutaciones adquiridas en el cáncer, entre ellas translocaciones cromosómicas de tumores linfáticos y amplificación génica en una serie de tumores sólidos. La amplificación del gen CD4 también se da en melanomas, sarcomas y glioblastomas. Las mutaciones que afectan a la ciclina B y E son más raras. El segundo grupo van a ser las mutaciones con pérdida de la función de los genes supresores de tumores que inhiben la progresión de G1S. Los CDK inhibidores, los cuales van a, como dice su nombre, inhibir los complejos de ciclina D-CDK, con frecuencia están mutados o silenciados de algún modo en muchas neoplasias malignas humanas. Por ejemplo, tenemos la mutación germinal P16, que se ve en un 25% de las familias propensas al melanoma, y la de lesión o inactivación del P16, que va a ser adquirida vía somática. En el 75% de los carcinomas de páncreas también podemos observarlo, en el 40-70% de los glioblastomas, en el 50% de los cánceres de esófago, en el 20-70% de las leucemias linfoblásticas agudas y en el 20% de los carcinomas no microcíticos de pulmón, sarcomas de partes blandas y cánceres vesicales. Más aún, los dos genes supresores de tumores más importantes, el RB y el TP53, codifican ambas proteínas que inhiben la progresión G1S. Hablando un poco sobre los genes supresores de tumores, podemos decir que estos van a codificar proteínas que normalmente reprimen la división celular al bloquear la actividad de oncogenes y de los productos de oncogenes. Las mutaciones en uno o varios de estos genes pueden dar lugar a la formación de tumores. Cuando se producen estas mutaciones en estos genes, sus proteínas no se van a expresar o van a dar lugar a proteínas no funcionales, lo que va a favorecer la aparición del proceso de carcinogénesis al no existir un control de proliferación celular. El crecimiento incontrolado provocado por los genes supresores de tumores es a diferencia de los oncogenes genéticamente recesivos. Esto quiere decir que los tumores se van a formar solo si 2 cromosomas de un par contienen el gen defectuoso. En una persona que hereda una copia correcta y otra defectuosa, cada célula del cuerpo de esta persona va a contener una copia defectuosa del gen. Algunos ejemplos que podemos encontrar van a ser las mutaciones de ambas copias de los genes PRB, P53 o P21 que van a dar lugar a células en las que se ha perdido la restricción sobre la división celular, con lo que se va a formar un tumor. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Sé que este video fue un video muy extenso, pero este tema yo creo que sí lo requería y es un tema muy importante y de gran relevancia en la actualidad debido a que podemos mirar que muchas enfermedades ya se están basando mucho en lo que vendría siendo el estudio de la genética y no logré explicar todo lo que quería, pero en la parte de abajo en descripciones les voy a dejar algunos otros links de videos que la verdad yo miré y están muy bien para poder entender este tema y hasta más.
Y bueno, espero que esto haya sido de gran ayuda para ustedes y que sea una buena base para su estudio. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.